Ya estoy aquí. 4, 4 y ¿qué más? 1, 2, hilera cuarta, mesa tercera, 2, tiesto quinto, 1, 2, 3, 4, 5. Ya viene papá. ¿Qué ha pasado? He contado al revés, he contado mal. 5, 4, 3. Cuarta. Cuarta, quinta hilera, mesa tercera. Tiesto cuarta. Espera un momento. ¿Qué ha pasado? Reflexiona. Espera un momento. Lo mejor será empezar de nuevo. En septiembre de 2008, Lehman Brothers se declara en quiebra. La crisis de la economía mundial se evidencia ya entonces en toda su dimensión. Desde la Segunda Guerra Mundial, la economía no había sufrido un colapso económico de tal magnitud. Las causas de esta crisis hunden sus raíces en el modelo de crecimiento experimentado por las economías occidentales durante las últimas décadas. Sin embargo, debemos ponerlo en perspectiva y analizar qué pasó a partir de la segunda mitad del siglo XX. El modelo de crecimiento que aparece tras la Segunda Guerra Mundial surge de la fortaleza del movimiento obrero y sus organizaciones políticas y sindicales, las cuales canalizan las importantes demandas sociales, dando lugar a un patrón de distribución en el que los salarios se incrementaban casi al mismo ritmo al que crecía la productividad, asegurándose una mejora de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, con lo que crecía el consumo, y una tasa de beneficios adecuada, con lo que también se garantizaba la acumulación de capital. A esto se añadía la presión sobre las autoridades para que adquirieran el compromiso de garantizar algunos derechos económicos y sociales básicos que se universalizaran, perseguir el pleno empleo y la regulación del mercado sin cuestionar su papel central, a la vez que ayudaban a atenuar un conato de revolución en Occidente. Tras el agotamiento del capitalismo de reconstrucción, tras la Segunda Guerra Mundial, el capital necesita buscar nuevas fuentes que mantuvieran el nivel de acumulación y ven en el sector público, que se había hecho fuerte en el periodo keynesianista, su nuevo pozo de extracción. This government has rolled back the frontiers of the state and will roll them back still further. And so popular is our policy that it's being taken up all over the world, from France to the Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore. Privatization is on the move. And there's even a special oriental version in China. The policies we have pioneered are catching on in country after country. We conservatives believe in popular capitalism, believe in a property-owning democracy, and it works. En los años 70 se anuncia desde medios de comunicación y círculos económicos una crisis en el modelo productivo de posguerra, que tiene su razón de ser en el deterioro del crecimiento de ganancias del capital. Con el fin de recuperar las tasas de beneficio se lleva a cabo la llamada ofensiva neoliberal. El capitalismo se quita su careta amable, el espejismo de las clases medias se comienza a evaporar, se erosiona la capacidad de negociación de los trabajadores, se busca, por parte de los capitales, la obtención de mayores tasas de rentabilidad mediante su desvío hacia el ámbito financiero y se consolida el proceso de globalización. Todo ello con la complicidad de los gobiernos que realizan un giro en las políticas económicas, privatizaciones, merma del estado de bienestar y de las políticas públicas, de regulación, en los mercados financieros y de trabajo principalmente, menor progresividad fiscal y reducciones en la imposición del capital y abandono del compromiso con el pleno empleo a favor de la estabilidad de los precios y el equilibrio presupuestario. Estos cambios refuerzan los procesos de financiarización y del llamado ajuste salarial.
procesos que generaron una tendencia a medio plazo hacia el estancamiento de la economía. Del menor peso de los salarios se deriva principalmente su efecto depresivo sobre la demanda de consumo, y la financiarización disminuye la demanda de inversión productiva y aumenta el desvío de capitales hacia las actividades puramente especulativas. Esto es, agentes que se endeudan para financiar operaciones como las adquisiciones a crédito de activos para revenderlos una vez que su precio se eleve, provocando los riesgos crecientes fomentados por la desregulación. Las economías hegemónicas contrarrestaron el estancamiento mediante la demanda externa, promoviendo las exportaciones, para lo cual aplicaron deliberadamente políticas aún más intensas de restricción salarial, y el ejemplo más claro fue Alemania. Sin embargo, esta alternativa depende de que en otras economías, las cuales serán el origen de sus importaciones, la demanda interna sea suficientemente fuerte, cosa que, ante un contexto de restricción salarial, solo es posible mediante el recurso de la deuda. Es por tanto la deuda la verdadera palanca del crecimiento económico en este modelo. Ante este nuevo panorama, a partir de las décadas de los 80 y 90, el capital financiero internacional es capaz de dirigir un modelo de crecimiento que pivota en torno a un patrón de distribución de la renta favorable a los beneficios empresariales y un drenaje de estos capitales hacia la esfera financiera en detrimento de la inversión productiva, provocando grandes estancamientos de la economía real, como el aumento del desempleo o la pérdida adquisitiva y de bienestar de las clases trabajadoras, como consecuencia de la reducción salarial y la merma de los servicios sociales. Sin embargo, a pesar del limitado crecimiento económico, las cotizaciones bursátiles se disparan en las economías de la OCDE durante las décadas de 1990 y 2000. El valor de las transacciones financieras se multiplica y los activos inmobiliarios se revalorizan intensamente. La acumulación de este capital ficticio toca su fin en el momento en el que alcanza una dimensión tal que impide que los acreedores puedan seguir ejerciendo con normalidad su negocio, la creación previa de una necesidad para así poseer unos derechos de cobro sobre los deudores. Esto es precisamente lo que sucede a partir del verano de 2007, momento en el cual la desvalorización de los activos financieros acumulados sume a las economías desarrolladas en una intensa recesión de balance. Los hogares, las empresas y las instituciones financieras tratan de desendeudarse simultáneamente, cortocircuitándose el sistema económico. Aunque ya sabemos que los mecanismos que provocaron esta crisis son comunes al conjunto de economías, las razones que explican que la crisis económica esté siendo más intensa en la Unión Europea deben buscarse en la propia configuración de la moneda única. El proyecto de la Unión Europea, diseñado e implementado por las potencias centroeuropeas, con el apoyo de las grandes corporaciones de los dos lados del Atlántico, se basa en una retórica que se esfuerza en identificarlo con valores como la democracia, el progreso, la paz o la solidaridad entre pueblos. Sin embargo, en la práctica se ha centrado en la construcción a escala europea de una área económica más favorable para la apropiación de ganancias por parte del capital, en especial el financiero, con el objetivo fundamental de superar las restricciones que los marcos nacionales suponían para la maximización de los beneficios. Esto se ha conseguido a través de una serie de mecanismos y circunstancias. La imposición de un tipo de cambio irreversible por la existencia de la moneda única hace que las economías europeas se vean presionadas a adaptar a la baja su política salarial para equilibrar sus cuentas exteriores con los desajustes que impone la jerárquica división del trabajo y el dogma de la competitividad. Encima, tal doctrina no nos ha hecho más competitivos, sino que ha servido para mantener una fuerte presión sobre el crecimiento salarial en la UE, lo que se llama devaluación interna. Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el reciente Pacto del Euro conforman un marco comunitario que promueve la desfiscalización de las rentas del capital a la vez que impone objetivos muy poco generosos en materia de déficit y deuda pública, dando como resultado el deterioro del gasto público social y las políticas públicas de inversión necesarias para la creación de empleo y la reactivación o la prometida reconversión de los modelos productivos. La pérdida de la capacidad por parte de los estados nacionales de imprimir dinero y comprar deuda pública a través de sus bancos centrales es la razón por la cual la crisis no ha podido, cuanto menos, atenuarse. Esto hubiese sido menos dolorosa si el Banco Central Europeo fuera un verdadero banco central y no un lobby de la gran banca. Este tiene prohibido prestar dinero directamente a los estados, pero sí que se dedica a hacerlo con la banca privada, la cual durante la última década se ha dedicado a recibir financiación ilimitada a tipos de interés reducidos, mientras los estados han tenido que endeudarse con esa misma banca a tipos y condiciones de mercado.
el mandato exclusivo del Banco Central Europeo ha sido velar por el control de la inflación en detrimento de los niveles de empleo, sobrevalorando la moneda única para así favorecer a los inversores financieros. A grandes rasgos, la razón de los principios propagados por la zona euro es el llamado ajuste salarial, intensamente impulsado desde Bruselas a través de sus contrarreformas, privatización de actividades económicas potencialmente rentables, apertura externa de las economías nacionales, liberalización de mercados estratégicos y férrea disciplina en la política económica, que limita el margen de gestión autónoma por el Estado. Además, la construcción de un mercado y moneda común a partir de espacios económicos no integrados contribuyó a profundizar las asimetrías productivas y comerciales en esta área. La participación de buena parte de las economías europeas en una misma zona monetaria facilitó y abarató la financiación privada captada por los países periféricos, Grecia, Portugal o España, entre otros, debido a la libertad total de los flujos financieros intracomunitarios y a unos tipos de interés reales muy reducidos, fruto de los diferenciales de inflación entre los distintos países. Estas circunstancias permitieron que apareciesen economías impulsadas por la deuda, como España, que contribuyeron a dinamizar el crecimiento de aquellas otras impulsadas por las exportaciones, como Alemania. Cada economía ocupó un lugar en el esquema entre exportadores-prestadores e importadores-deudores. Esto posibilitó una mayor penetración de las exportaciones de los países centrales, Alemania, Austria, Países Bajos y Finlandia, en el resto de países, al tiempo que reciclaba los crecientes superávits comerciales de estos hacia la periferia y contribuía a propiciar burbujas crediticias, inmobiliarias y bursátiles. Para que el esquema funcionase, se profundizó en las asimetrías productivas. En España, el PSOE, apoyado por el PP, llevó a cabo una de las piezas necesarias del puzzle europeo, la llamada reconversión. Lejos de impulsar nuevos sectores, significaron la destrucción de la poca industria estratégica que tenía el Estado para dar paso a ser un país de servicios. Esto es, el norte europeo produce, el sur empobrecido consume a costa del endeudamiento. Los factores que se fueron articulando crearon las condiciones para que se desarrollara un modelo de crecimiento que había cambiado los salarios por la deuda como motor fundamental de su desarrollo. Obviamente, este modelo es muy frágil y tarde o temprano los efectos recesivos de una acumulación excesiva de deuda lo hacen insostenible. Esto ocurrió en 2007 y el resultado es el periodo que se conoce como la Gran Recesión, en el que aún nos encontramos. Esta crisis se manifiesta a su vez en distintas formas que han ido presentándose con intensidad variable a lo largo del tiempo. La primera manifestación fue la crisis financiera. Rápidamente estos problemas se tradujeron en dificultades de acceso al crédito, al haber sido la deuda el motor principal de la economía durante estos años. Apareció una crisis de crecimiento y empleo. La caída de la actividad y por tanto de los ingresos fiscales y las transferencias de recursos hacia las instituciones financieras dio lugar después de la crisis, no antes, a la aparición de abultados déficits presupuestarios y al crecimiento de la deuda pública. La falta de respaldo del Banco Central Europeo, la inexistencia de un presupuesto global o de mecanismos de transferencia de renta acabaron provocando entonces la crisis de deuda soberana. Por tanto, centrar la atención en la crisis de deuda soberana, como apresuradamente hizo el establishment desde el inicio de la recesión, es completamente inadecuado e interesado, al ser una consecuencia de la propia estructura. Los gobiernos nacionales, el Banco Central y la Comisión han realizado una tarea de colaboración con los objetivos de recuperar la estabilidad financiera, proteger los ahorros, mantener un flujo de crédito asequible e insertar un sistema de gobernanza económica y financiera positivo para la economía de mercado. Además, algunos de los gobiernos han necesitado rescatar a sus bancos con ayudas urgentes sin precedentes, utilizando para ello dinero público, como los casos de Grecia o España. Junto a ello, se comenzó a imponer una línea de actuación que incluía nuevas y estrictas normas con la pretensión de controlar la deuda y el déficit público, e intentando garantizar de este modo que los gobiernos no gastaran por encima de un techo de gasto determinado, y así ahondar en el proceso de privatización y reducción del gasto social.
Debemos recapitular sacando la siguiente conclusión. El euro es un instrumento mundial. Ayuda al conjunto de capitales de Europa a tener mayor protagonismo y peso económico en el comercio internacional, a la vez que sirve como elemento disciplinador sobre la clase trabajadora europea. Como hemos observado, existe una gran carga simbólica que relaciona el euro con el progreso y la democracia. Pero la realidad de la implantación del euro fue la ruptura de las restricciones que están aparejadas a los marcos nacionales y que reducen la capacidad de apropiación de plusvalía. Lo que antaño era un cortafuegos que mantenía conformes a los trabajadores con un sueño ligero de acceso al consumo, hoy se nos presenta como el fin del producto histórico que fue el estado de bienestar, fundamentado en el desarrollo de las tensiones de clase en un contexto determinado y no como un modelo caído de la estratosfera. Llegamos así ante la repentina, pero advertida por unos pocos, cruda realidad en la que se hace patente una abrumadora desigualdad entre los que poseen y los que son poseídos. Para que se resuelva la mal llamada crisis que afecta a los pueblos de Europa, no hacen falta recetas tecnocráticas ni economistas con nombres. Se necesita un cambio profundo de las relaciones de poder, incluyendo las relaciones de poder de clase, en las que una minoría controla la mayoría de instituciones mediáticas y políticas, perpetuando las relaciones económicas que solo benefician a una minoría propietaria de grandes conglomerados productivos y agentes especulativos. Ante esta realidad se presentan importantes debates en torno al qué hacer con las estructuras económicas y políticas de las que forman parte las europeas y europeas. Abramos debate. ¿Creéis que el modelo europeo actual debe continuar? Si es así, ¿es posible su reforma? Si no es así, ¿qué alternativas se proponen? Los letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. A mí no me gusta que me digan no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto y además usted le prohíbe beber vino. No, esa no es la cosa.